Hola, te saluda Michacho. Hoy te presento una historia de terror. Obtuve una segunda oportunidad en la vida y regresé de entre los muertos, pero ahora quiero volver al infierno. Mi nombre es Omar Sánchez y soy un estudiante de preparatoria de 17 años que vive en un pequeño pueblo en el área rural de Virginia Occidental. Mi vida durante los últimos años fue ordinaria y hasta hace poco me consideraba un adolescente estadounidense normal. Aunque soy hijo único, crecí en un hogar amoroso y mis padres me dieron un buen comienzo en la vida. No somos ricos, pero nuestra familia está lo suficientemente cómoda. Obtuve calificaciones decentes en la escuela. Jugué como corredor en el equipo de fútbol americano. Tenía una red cercana de amigos y una hermosa novia llamada Emily. Claro, era un adolescente terco, propenso a cambios de humor ocasionales y a los dramas habituales de la secundaria. Me sentí en problemas algunas veces, pero nada demasiado serio. En resumen, era un niño feliz con un futuro brillante por delante, mientras pensaba en la universidad y en construir una vida para mí mismo. Pero después del accidente, todo cambió para siempre, ya que me vi obligado a reconocer que toda mi existencia se basa en una mentira. Una vez que te cuente que estuve en un accidente automovilístico, probablemente te imaginarás un accidente horrible, que me dejó roto y lisiado. Bueno, este no es el caso. En muchos aspectos, tuve mucha suerte. Estaba conduciendo de regreso a casa tarde un sábado por la noche, después de asistir a una fiesta. Afortunadamente, no estaba bebiendo esa noche, pero estaba conduciendo demasiado rápido y enviando mensajes de texto al mismo tiempo. Claramente, una receta para el desastre. Perdí el control a lo largo de un tranquilo camino secundario a unas pocas millas de casa. Mi auto se desvió del asfalto y se dirigió directamente hacia el tronco sólido de un árbol antiguo. Recuerdo vívidamente ese momento, de terror puro, justo antes del impacto, cuando estaba seguro de que mi vida terminaría violenta y prematuramente. Dicen que toda tu vida pasa ante tus ojos en el momento antes de una experiencia cercana a la muerte. Bueno, este fue el caso para mí, excepto que era la vida de otra persona la que recordaba, no la mía. Desperté al día siguiente en una cama de hospital, sintiendo dolor en todo mi cuerpo, mientras abría los ojos adormilado y observaba mi entorno. Mis padres estaban parados sobre mí, sus ojos iluminándose mientras recobraba la conciencia. Esperaba que estuvieran enojados conmigo por mi conducción descuidada, pero en cambio estaban aliviados de que hubiera sobrevivido al choque entero. Sin embargo, no había escapado totalmente ileso. Por alguna razón, el airbag de mi auto no se desplegó y sufrí una lesión en la cabeza, varias costillas rotas y una pierna fracturada que me impediría jugar fútbol americano en el futuro previsible. Sin embargo, esto fue lo último en lo que pensé. Tan pronto como desperté, supe que algo no estaba bien. Después del accidente, me sentí como una persona totalmente distinta, y había imágenes y recuerdos en mi cabeza que no podía entender. Nunca antes había estado involucrado en un accidente automovilístico en mis 17 años, pero el accidente trajo de vuelta una poderosa sensación de déjà vu. Y había más, un revoltijo de imágenes y experiencias en mi cabeza que no tenían sentido. Intenté explicar lo que estaba pasando a mis padres, pero no entendían. ¿Cómo podrían? Sin embargo, mamá y papá estaban preocupados, temiendo que hubiera sufrido algún tipo de lesión cerebral no descubierta. Insistieron en una tomografía computarizada, que salió clara. Mis lesiones físicas no eran potencialmente mortales, y no había evidencia médica de lesión cerebral. Así que me enviaron a casa para terminar mi recuperación, pero sabía en mi corazón que no estaba bien, ni mucho menos. No podía relacionarme con mi antigua vida. Fui frío con mis padres, y cuando mis amigos y mi novia vinieron a visitarme, apenas los reconocí. Pronto me convertí en un recluso, encerrándome en mi habitación, mi cerebro dolorido, trabajando horas extras, mientras trataba de darle sentido a la locura dentro de mi cabeza. No puedo decirte cómo sucedió, pero un día todo encajó, como un torrente de recuerdos atrapados en un rincón oculto de mi cerebro que de repente salieron derramándose. Incluso entonces habría asumido que todo era una delirante paranoia provocada por el trauma del accidente, pero luego comencé a buscar fechas y nombres en línea y me sorprendió encontrar pruebas. Verás, no siempre fui un adolescente de preparatoria de Virginia Occidental. He vivido otra vida como otro hombre, creciendo en un país diferente, lejos de aquí. De alguna manera he sido reencarnado. Se me dio una segunda oportunidad como una nueva persona en un nuevo cuerpo. Parece que estaba destinado a no tener memoria de mi existencia anterior, pero mi accidente y la lesión en la cabeza deben haber despertado recuerdos que debían ser olvidados. Pero la caja de Pandora está abierta ahora, y no puedo volver a mi anterior ignorancia feliz.
Tampoco puedo contarle a nadie sobre lo que recuerdo, ni a mis padres, mi novia o ninguno de mis amigos o conocidos. En cambio, he decidido compartir mi historia aquí, con la esperanza de que aquellos con conocimiento de lo sobrenatural y la vida después de la muerte comprendan y tal vez incluso tengan algo de simpatía por mi situación. Quizás no. Como descubrirás, mi encarnación anterior hizo algo terrible y tal vez imperdonable, haciendo un trato maldito que condenó a otros a sufrir para que él, o mejor dicho yo, pudiera obtener lo que quería. Pero si decides seguir escuchando, solo te pido que reserves tu juicio hasta que conozcas toda la historia. Mi relato comienza a principios de los años 1990, casi 15 años antes de renacer en mi encarnación actual. En aquel entonces mi nombre era Michael Ferguson y era un escocés desempleado en sus veintitantos años, viviendo en una urbanización en las afueras de Glasgow. Recuerdo vívidamente mi vida temprana, mi crianza y mi familia. Recuerdo asistir a la escuela, pelearme y las luchas diarias de crecer en una zona de clase trabajadora durante la década de 1980. Recuerdo claramente jugar y a veces pelear con mis hermanos, ver programas de televisión británicos, comer haggis, beber mi primera pinta, peleas fuera del club, mi primera vez con una chica y trabajar en obras de construcción. La mayoría de estas experiencias eran totalmente ajenas al joven Omar. Podría relatar mi vida temprana como Michael Ferguson, pero estoy seguro de que eso sería de poco interés para ti. Mi historia realmente comienza en un frío día de otoño de octubre de 1993. Mientras estaba sentado en mi sucio apartamento, con la cabeza martillándome por la resaca causada por la botella de vodka barato que me había bebido la noche anterior. Estaba en un estado lamentable en ese momento, habiendo sido despedido de mi trabajo 3 meses antes. No pude encontrar otro trabajo, y mi autoestima se desplomó. Gasté todo mi dinero en cigarrillos y alcohol, y me retrasé con el alquiler y las facturas. También descuidé a mi novia, Lisa, irritándola hasta que finalmente me dejó. El golpe final llegó cuando Lisa se juntó junto con mi mejor amigo Andy, la traición definitiva a mis ojos, enviándome más profundamente por un camino de autocompasión y autodestrucción. Creo que estaba en mi punto más bajo, acostado en mi sofá desgastado, mientras contemplaba mi lamentable situación. Ese día consideré seriamente tomar pastillas con vodka para poner fin a mi vida. Fue entonces cuando ella vino a mí. Mi cabeza aún me martillaba cuando escuché el fuerte golpe en mi puerta principal. Gruñí en voz alta ante la intrusión no deseada, no deseando ver a nadie en mi estado actual. Había pasado un tiempo desde que mis amigos o familiares habían venido a visitarme, o a ver cómo estaba. Francamente, los había alejado a todos con mi comportamiento tóxico. Supuse que el visitante era un vendedor ambulante, o un testigo de Jehová. Por lo tanto, ignoré los golpes con la esperanza de que se rindiera y me dejara en paz. Pero esto no sucedió. En lugar de eso, los golpes se hicieron más fuertes y persistentes, mientras el visitante no invitado casi rompía mi puerta principal. Me levanté del sofá, con la cabeza aún palpitante. Grité enojado: «¡Maldita sea! ¡Ya voy!». Todavía estaba lleno de ira cuando abrí el cerrojo de mi puerta principal, y estaba completamente listo para darle a mi visitante no deseado una parte de mi rabia. Pero entonces la vi, y toda mi ira simplemente se desvaneció. La joven que estaba frente a mí era impresionante. No es solo que fuera físicamente atractiva, con su largo cabello rojo fluyendo, mientras su ajustado traje negro de negocios enfatizaba las curvas de su cuerpo. Claro que me gustaba, pero era más que eso. Cuando miraba sus profundos ojos verdes, sentía que me estaba ahogando, y su dulce sonrisa, a través de labios rubí, hacía que mis piernas se debilitaran. Nunca había creído en algo tan loco como el amor a primera vista, pero sentí una atracción y conexión instantánea con esta joven dama. Era como si Dios hubiera creado a la mujer perfecta para mí, y la hubiera enviado a mi puerta durante mi hora de necesidad. Este fue el torrente de emociones que experimenté en ese primer momento, y eso fue antes de que la misteriosa mujer pronunciara una palabra. Permanecí en la entrada, atónito por su belleza e incapaz de hablar. Casualmente, ella fue quien hizo las primeras presentaciones. «Hola, Michael, mi nombre es Lilith. Estoy aquí para ayudarte a cambiar tu vida». Su voz era elegante, aunque su acento era difícil de identificar. Sonaba vagamente americano, pero con rastros de algo más que no podía identificar. Sin embargo, sus palabras eran como miel en mis oídos, y mis sentimientos por ella solo se profundizaron.
Permanecí en silencio, sin saber cómo responder a mi misteriosa visitante, a quien ahora sabía que se llamaba Lilith. «Bueno, ¿no me vas a invitar a entrar?», preguntó con coquetería. Tartamudeé avergonzado antes de abrir completamente la puerta y apartarme, murmurando: «Sí, por supuesto. Por favor, pasa». Lilith sonrió mientras entraba en mi apartamento, sus tacones altos resonando en el suelo de madera dura. La observé caminar por el pasillo, oliendo su dulce perfume. Permanecí atónito e infatuado mientras cerraba lentamente mi puerta principal. Obviamente, había muchas señales de alerta que había ignorado en ese momento. No sabía quién era realmente esta mujer, ni qué quería de mí. Tampoco cuestioné cómo conocía mi nombre. Y se había presentado como Lilith. Ese nombre me sonaba en algún lugar en los recovecos de mi memoria, pero nuevamente no podía ubicarlo exactamente. Lilith había usado su belleza y encanto para entrar en mi casa, pero las cosas tomaron un giro más oscuro una vez que estuvo adentro. Seguí a Lilith a mi sala de estar y la vi observar la escena adentro con disgusto, mirando los platos sucios, los envases de comida para llevar a medio llenar y las botellas de licor surtidas esparcidas por toda la habitación. Hizo espacio para su bolso y mi mesa de café y apartó bruscamente la basura variada del sofá antes de sentarse. «Realmente me encanta lo que has hecho con el lugar», dijo sarcásticamente. De repente me sentí avergonzado, dándome cuenta del mal estado en que estaba mi hogar. «Ah, sí, lo sé. Mi criada está enferma», bromeé. Pero Lilith no parecía impresionada, mirándome con evidente lástima y desprecio. No podía culparla. No solo estaba en mi apartamento sucio, sino que yo también estaba hecho un desastre en ese momento. La ropa que llevaba estaba sucia y no me había afeitado ni lavado, sin mencionar que estaba pasado de peso y con el olor del alcohol de la noche anterior aún en mi aliento. Era un tonto al pensar que esta hermosa joven estaría interesada en un perdedor como yo. Lily suspiró en voz alta mientras negaba con la cabeza. «Bueno, Michael, tenemos mucho de qué hablar. Será mejor que te sientes». Tragué saliva, sintiendo de alguna manera que las dinámicas habían cambiado, y ahora tenía razones para tener miedo. Sin embargo, obedecí la orden de Lilith, tomando asiento a su lado. Estaba cautivado por el seductor aroma de su perfume, que contrastaba fuertemente con el olor desagradable de mi cuerpo sin lavar. Pero ella no se retiró con disgusto. En cambio, me indicó que me acercara mientras me miraba a los ojos. «Ahora, Michael, tu vida ha tomado un giro para peor, ¿verdad?». Mi orgullo estaba herido y no quería admitir que ella tenía razón. «Estoy pasando por un mal momento, pero me levantaré», dije. Lilith respondió con una risa burlona. «¿Un mal momento? ¿Es así como lo llamas? Bueno, resumamos tu situación, Michael. Perdiste tu trabajo. Tu chica se fue con tu mejor amigo. Eres un borracho sin un centavo a punto de ser desalojado de este mísero apartamento. Y has alejado a toda tu familia y amigos. Y 5 minutos antes de que yo llegara, estabas contemplando el suicidio. Entonces, dime, amigo mío, ¿cuál es exactamente tu plan para recuperarte?» Sentí una sensación de malestar subiendo desde el fondo de mi estómago, después de escuchar sus duras palabras, y mi cabeza se llenó repentinamente de confusión y rabia. «¿Cómo demonios sabes todo eso?», exigí. Lily sonrió antes de responder. «Sé todo sobre ti, Michael, cada pequeño secreto sucio, todos tus sueños y esperanzas. Incluso puedo decirte tu futuro y ayudarte a lograrlo». Sacudí la cabeza, mi corazón lleno de ira al darme cuenta de que estaba siendo estafado. Lilith, o cual sea que fuera su verdadero nombre, claramente no era digna de confianza. Había descubierto algo de información sobre mí y la estaba utilizando en un intento de manipularme. Sin embargo, yo no lo permitiría. Me levanté confrontando enojado a la mujer y gritándole: «Quiero que te vayas», exigí firmemente. «Eso no va a suceder, Michael», respondió con calma. «Ahora, siéntate y compórtate». Su tono condescendiente solo aumentó mi ira mientras gritaba: «Sal de aquí, vete o te echaré». Ella se rió abiertamente, burlándose, diciendo: «Claro, inténtalo, veamos cómo te va». No era mi naturaleza ponerle las manos encima a una mujer, pero había llegado a mi límite y no podía soportarlo más. Intenté agarrar a Lily del brazo, pero de repente quedé congelado, lo que significa que literalmente no podía moverme, ya que todo mi cuerpo estaba paralizado por una fuerza invisible. Intenté abrir la boca para gritar, pero ni siquiera pude hacer eso, desviando mi mirada para mirar hacia abajo, a Lilith,
una cruel sonrisa en sus labios mientras parecía disfrutar de mi situación. «Creo que necesitas una demostración adicional del poder que tengo sobre ti», dijo. Noté cómo todo su comportamiento había cambiado en cuestión de segundos, y de repente sentí que estaba en grave peligro. «Ve a la cocina y saca un cuchillo de pan del cajón», ordenó. Estaba desconcertado, por un momento, hasta que de repente mis piernas comenzaron a moverse y me encontré caminando fuera de la habitación hacia mi pequeña cocina. Intenté detenerme, pero me horrorizó descubrir que ya no tenía control sobre mis piernas ni ninguna parte de mi cuerpo. De alguna manera, Lilith me había dominado, manipulándome como si fuera su propio títere. Solo podía mirar con terror mientras mi propia mano abría el cajón de la cocina y sacaba un cuchillo afilado. Y un momento después, mis piernas me llevaban de vuelta a la sala de estar, donde Lilith me esperaba. «Está bien, excelente», dijo con calma. «Ahora sostén el cuchillo en tu garganta». Mi mano obedeció a la orden, y quedé horrorizado al sentir el frío acero contra mi piel. Todo instinto en mi cuerpo estaba en contra de esto, pero estaba totalmente impotente para resistir. «¿Quieres morir, verdad?», preguntó Lilith. «¿Debería cortarte la garganta?». Todo mi cuerpo temblaba en este punto, sudor goteando de mis poros y lágrimas corriendo por mis mejillas mientras intentaba emitir un ruego desesperado por mis labios paralizados. Miré los ojos verdes de Lilith y pensé ver un destello de simpatía detrás de su mirada dura. «Suelta eso», ordenó, y de repente el cuchillo cayó de mi mano, cayendo inofensivamente al suelo de madera. «Siéntate allí», dijo después, y mis piernas me obligaron a cruzar la habitación, tomando asiento frente a Lilith, que aún estaba sentada en el sofá, apenas habiendo parpadeado durante todo el calvario. Una vez sentado, de repente recuperé el control sobre mi cuerpo, reaccionando con un inmenso alivio mientras sacudía mis brazos y piernas. «Relájate, Michael», dijo Lilith, su tono suavizándose nuevamente, ya que había dejado claro su punto y demostrado su poder sobre mí. «No estoy aquí para matarte. Como dije, quiero ayudarte, si me permites hacerlo». Sacudí la cabeza, todavía sin creer que todo esto realmente estuviera sucediendo. Tenía muchas preguntas sin respuesta surcando mi cansado cerebro. «¿Qué eres?», pregunté tímidamente. «¿Algún tipo de bruja?». Ella encogió los hombros con indiferencia, antes de responder. «Supongo que podrías llamarme así. Para ser justos, me han llamado mucho peor». Realmente no había respondido a mi pregunta, y honestamente, yo no sabía más. Podía ver que era poderosa, pero aún no tenía idea del alcance de sus poderes. «¿Por qué yo? ¿Por qué estás haciendo esto conmigo?», pregunté. «Porque tienes suerte», respondió con una sonrisa pícara. «Veo potencial en ti, Michael. Y mi empleador también lo ve. Queremos darte la oportunidad de conseguir todo lo que quieres en la vida». «¿Y qué quieres a cambio?», pregunté, aún sintiendo que me estaba engañando. Lilith se rió. «Eres un hombre inteligente, Michael. Sabes que no hay nada gratis en este mundo. Sí, hay un precio que pagar, pero eso está mucho más adelante». Hice una pausa brevemente, como si estuviera considerando cuidadosamente sus próximas palabras. «Ahora mismo estás amargado y lleno de rabia, lo entiendo. La gente te ha jodido toda la vida». «¿Cómo demonios lo sabrías?», interrumpí enojado. «Porque lo sé todo sobre ti, Michael. Ya te lo he dicho, pero supongo que necesitas más pruebas». Me asustó su anuncio, porque pensé que iba a tomar el control de mi cuerpo de nuevo. Pero en lugar de eso, extendí la mano y agarró el control remoto de mi mesa de café, usándolo para encender mi televisor. Confundido y curioso, giré mi silla para enfrentar la pantalla, pronto dándome cuenta de que no estábamos viendo uno de los canales programados. Para mi asombro, me vi a mí mismo en la pantalla, excepto que era un niño otra vez, de 12 años y vestido con mi uniforme escolar mientras caminaba por el patio en una mañana gris y sombría. Noté cómo mi joven rostro estaba lleno de ansiedad mientras miraba de un lado a otro. El ataque llegó de repente, cuando un chico mucho más grande que yo me golpeó por detrás, empujándome hacia abajo en el suelo duro. El joven yo chilló de sorpresa. Intenté levantarme para defenderme, pero el matón estaba ahora encima de mí, sujetándome mientras me agarraba bruscamente por el cuello de la camisa. «Dame tu dinero, jodido enano», gritó en mi cara. Derrotado y asustado, el joven yo sacó unas monedas de su bolsillo y las entregó. El matón se burló mientras reclamaba su premio, escupiéndome en la cara
y dándome una patada fuerte en el vientre mientras se alejaba riendo. Presenciar el viejo asalto me llenó de rabia, y muchos recuerdos dolorosos volvieron a mí. El matón se llamaba Angus y tenía 14 años cuando comencé la secundaria. Se metía conmigo sin descanso, me golpeaba, me robaba el dinero del almuerzo y en general me hacía la vida imposible durante los siguientes 2 años, hasta que finalmente fue expulsado. Había dejado atrás el acoso en el patio de la escuela, decidiendo que era solo parte de crecer, pero ver al joven yo golpeado y humillado de esa manera me lo trajo todo de vuelta. Odiaba a Angus de nuevo y quería venganza. Como siempre, parecía que Lilith podía leer mi mente, y la pregunta que hizo era exactamente lo que estaba pensando. ¿Qué merece un matón así? ¿Cómo debería ser castigado? Respondí sin dudarlo, mi corazón lleno de dolor y odio. Merece que le den una paliza de mierda, respondí firmemente. Muy bien, respondió Lilith, antes de hacer clic en otro botón de mi control remoto, y de repente una nueva imagen apareció en la pantalla. El interior de un pub lleno de humo. Vi a un hombre jugando al billar, y lo reconocí rápidamente. No había puesto los ojos en Angus durante más de 10 años, pero aún así lo reconocí de inmediato. Es cierto, había aumentado de peso y perdido cabello, pero el matón aún mantenía la misma mirada cruel en sus ojos y la sonrisa burlona en sus labios. Continué observando mientras jugaba. Angus estaba tan absorto en su juego que no vio al trío de hombres que se acercaban por detrás. 3 cabezas rapadas con lujuria por la violencia en sus ojos. El primer cabezón comenzó el ataque, rompiendo un vaso de cerveza sobre la cabeza de Angus. Angus gritó cuando los fragmentos rotos entraron en su cráneo. Giró salvajemente con su taco de billar, pero los otros agresores se lo arrebataron antes de que los otros 3 lo atacaran, golpeándolo sin piedad desde todos los lados mientras gritaban obscenidades e insultos. Pronto, Angus estaba en el suelo, hecho un ovillo en un intento fútil de protegerse. Sin embargo, los cabezones no mostraron piedad, continuando golpeándolo con sus botas pesadas. Finalmente, el brutal ataque terminó cuando los cabezones decidieron que su víctima había recibido suficiente. Huyeron del lugar, riendo cruelmente mientras dejaban a Angus inconsciente y tendido en un charco de su propia sangre. Estaba en shock, luchando por asimilar el brutal ataque que acababa de presenciar. Jesús, dije, ¿eso fue real? Por supuesto que lo fue, respondió Lilith con confianza. Tú lo pediste, y nosotros lo cumplimos. Sacudí la cabeza con disgusto, diciendo, yo no pedí esto. Eso es demasiado. Tus palabras exactas fueron, deberían darle una paliza de mierda. No digas que no lo querías, porque en el fondo lo deseabas. Pero él está... No pude decir la siguiente palabra, pero como siempre, Lilith me entendió. Vivirá, respondió. Ahora pasemos al siguiente punto. No tuve tiempo de procesar lo que había visto antes de que apareciera la siguiente imagen en la pantalla. Me vi a mí mismo nuevamente, pero en esta ocasión era todo un adulto, y tenía mi edad actual. De hecho, la escena que estaba viendo era de apenas unos meses atrás, justo antes de que mi vida se fuera al infierno. Estaba con mi ropa de trabajo, y sentado dentro de una oficina apretada. Frente a mí estaba Karen, la administradora de la empresa constructora para la que trabajaba anteriormente. Era una mujer de mediana edad, con cabello rubio, ligeramente con sobrepeso y con la cara cubierta de maquillaje. Karen tenía la reputación de ser una persona difícil y de estricto cumplimiento de las normas, y la escena que estaba reviviendo fue dolorosa para mí, porque Karen estaba en proceso de despedirme. Una vez más, la rabia me consumió mientras veía la fea escena desenvolverse. Apenas pude escuchar sus palabras, pero recuerdo frases como desempeño laboral insatisfactorio y recortes presupuestarios. De todos modos, la conclusión fue que me despidieron sin paga de indemnización. Pero lo que realmente me enfureció fue la sonrisa burlona y autosatisfecha en su rostro, mientras me daba la carta de despido. Esa vaca siempre me tuvo en la mira, murmuré entre dientes. Entonces, ¿qué va a hacer?, interrumpió Lilith. ¿Qué se merece por quitarte tu sustento? Tuve que pensar por un momento, porque sabía que esta ya no era una pregunta retórica. Cualquier cosa que dijera que debía suceder, se reproduciría frente a mi pantalla, y presumiblemente estaba en la vida real. Debería haberlo detenido en ese momento, pero no lo hice. Supongo que la ira y la amargura en mi corazón eran demasiado poderosas. Ella merece perder todo, como yo lo hice,
respondí finalmente. Debería perder su trabajo. Lilith no dijo nada. Simplemente presionó un botón en el control remoto para mostrar una nueva escena en la pantalla de mi televisión. Vi a Karen sentada en una habitación similar a la que yo había estado, siendo regañada por el director general de la empresa. Luego la vi con los ojos llorosos y derrotada, mientras vaciaba el contenido de su escritorio mientras otros empleados miraban. Sentí un pellizco de culpa al ver la desagradable escena desarrollarse, pero Lilith no se detuvo. Triste, pero estoy segura de que se recuperará. Tengo una más para ti, Michael. Esta es grande. Su expresión se volvió más seria mientras cambiaba de canal y presentaba la siguiente escena. Me quedé boquiabierto cuando vi a una pareja muy familiar. Mi exnovia Lisa y mi ex mejor amigo, Andy. Estaban sentados juntos en un bar, tomando tragos y riendo entusiastamente. Vi a Andy acercarse a Lisa, poniendo su mano en su muslo. Ella parecía incómoda al principio, pero pronto se ajustó, tomando su mano y mirándolo con anhelo a los ojos. Andy susurró en el oído de mi novia. Su voz era suave, pero de alguna manera Lilith pudo aumentar el volumen usando el control remoto, lo que significaba que podía escucharlo claramente. Lo que dijo fue esto: te digo, nena, Michael no es lo suficientemente bueno para ti. Es un amigo, pero no llegará a ningún lado. Lo que necesitas es un verdadero hombre, como yo. Sin dudarlo, Andy se inclinó para besarla, y ella no lo detuvo, y solo pude mirar mientras la pareja se entregaba en un abrazo apasionado. En ese momento estaba completamente furioso. Una ira se acumuló dentro de mí, mientras mi rostro se ponía rojo, y mis nudillos se ponían blancos al apretar los puños. Ya sabía que se habían juntado a mis espaldas, pero ver la seducción de primera mano hizo hervir mi sangre. Que Lisa me engañara ya era lo suficientemente malo, pero solo llevaba 6 meses con ella. Andy, por otro lado, era mi amigo más antiguo, y ahora sabía que fue él quien dio el primer paso. Mi ira estaba casi en su punto máximo, pero aún quedaba algo peor por venir. La siguiente escena me golpeó como un tren de carga, ya que de repente vi a Andy y Lisa en la cama juntos, entregándose en un amor apasionado y enérgico, y por los gemidos de placer que Lisa emitía, parecía claro que lo estaba disfrutando mucho. Sentí que mi cabeza iba a explotar, mientras la ira, la humillación y el dolor me abrumaban. Agarré una botella de vodka vacía de la mesa de café y me preparé para arrojarla a la pantalla con toda la furia que pude reunir, pero Lilith me detuvo. No, Michael, así no funciona esto. Me lanzó una mirada dura y retrocedí, recordando demasiado bien cómo podía tomar el control de mi cuerpo con facilidad, pero mi ira cruda no disminuyó y no pude calmarme. Y por supuesto, Lilith hizo la inevitable pregunta: entonces, ¿qué debería pasarle a tu ex amigo Andy? ¿Cuál es el castigo apropiado para un mejor amigo que te apuñala por la espalda? ¿Para un bastardo que te robó a tu chica y te humilló? Así no hace sentir como si fueras un centímetro más pequeño, como si no fueras un hombre en absoluto. Mi cerebro estaba en llamas, mis ojos llenos de furia mientras seguía viendo a Andy y Lisa en esa habitación de hotel. Debería haber tomado un respiro y alejarme, pero no lo hice. Las siguientes palabras que pronuncié fueron entre dientes y las lamentaré por toda la eternidad. Él merece morir. Ese bastardo traidor debería morir por lo que me hizo. Miré hacia Lilith y vi una chispa en sus ojos verdes mientras presionaba un botón en el control remoto. Un pequeño empujón que cambiaría mi vida para siempre. La imagen cambió y vi un sitio de construcción al amanecer mientras los trabajadores de la construcción comenzaban a llegar para el día. Vi a Andy, vestido con un casco y una chaqueta fluorescentes, mientras caminaba despreocupadamente hacia el sitio, silbando como si no tuviera preocupaciones en el mundo. El pobre desgraciado no tenía idea de lo que se avecinaba. Un momento después, vi con horror cómo el andamiaje en el frente del edificio medio construido crujía y luego se derrumbaba. Andy miró hacia arriba en el último momento, emitiendo un grito de terror absoluto cuando una tonelada de metal y ladrillo cayó sobre su cabeza, aplastando su frágil cuerpo y enterrándolo bajo los escombros. Dios mío, tartamudeé. Mi cuerpo entero temblaba mientras sentía un dolor ardiente en la parte posterior de mi cabeza. No sentí ningún placer al presenciar la muerte de Andy, e instantáneamente sentí una culpa extrema, pero no podía deshacerlo. Por ese momento crítico, había deseado la muerte de Andy y había pronunciado las palabras
sabiendo lo que pasaría. Me quedé mirando fijamente la pantalla de televisión, paralizado por el shock mientras intentaba procesar lo que acababa de suceder. Apenas noté cómo Lilith se levantaba y se acercaba a mí, sus tacones altos haciendo clic en el suelo de madera. Puso su delicada mano firmemente en mi hombro y sentí una oleada de energía pulsando a través de mi cuerpo, obligándome a volver a la realidad. Y cuando volvió a mirar sus intensos ojos verdes, me di cuenta de que ahora teníamos un vínculo que nunca se rompería. Estábamos unidos por la sangre. Lo hecho está, Michael, dijo suavemente. La muerte se registrará como un accidente y las autoridades nunca podrán rastrearla hacia ti. Tu vida va a cambiar a partir de este momento, Michael. Las cosas mejorarán. Pasará un tiempo antes de que nos volvamos a encontrar. Ella suspiró profundamente y juraría que vi tristeza en sus ojos mientras retiraba su mano de mi hombro. Agarraba su bolso de mano de la mesa y salía, cruzando mi pequeño departamento y saliendo por la puerta principal, dejándome solo y mirando una pantalla en blanco. No pude dormir esa noche, mientras los eventos de ese día se repetían una y otra vez en mi cabeza. No fue sorpresa cuando recibí la llamada al día siguiente. Un amigo en común contándome que Andy estaba muerto en un extraño accidente laboral. De alguna manera logré arrastrarme al funeral, uniéndome a los dolientes vestidos de negro en un solitario cementerio en una mañana gris y sombría. No pude mirar a la familia de Andy durante la lúgubre ceremonia. El pensamiento de su madre afligida era demasiado. Lisa se me acercó en el velorio, sus ojos llenos de lágrimas mientras intentaba reconectarse, pero rechacé a mi exnovia y nunca la volví a ver. No sé cómo lidié exactamente con mi culpa por la muerte de Andy. El cerebro es una cosa curiosa y tiende a racionalizar eventos que no puede explicar. Me dije a mí mismo que el encuentro extraño con Lilith no podía haber sido real. Seguramente fue una alucinación provocada por mi depresión y mi consumo excesivo de alcohol. Decidí que realmente no era responsable de la muerte de Andy. ¿Cómo podía hacerlo? Fue un accidente y yo no tenía la culpa. Eso es lo que me dije a mí mismo, pero en mi corazón sabía que no era la verdad. Elegí ignorar el dulce dolor del perfume de Lilith, que persistió en mi departamento durante meses, hasta que finalmente me mudé. En aquel entonces no tenía una idea real de en qué me había metido, pero Lilith había cumplido su palabra sobre una cosa. Mi vida mejoró mucho. Dejé la bebida luego de la muerte de Andy. Estuve tentado de levantar la botella y ahogar mis penas, pero cuando el alcohol tocó mis labios, lo escupí de inmediato. En cambio, empecé a levantarme por las mañanas, lavándome, afeitándome y poniéndome en forma de nuevo. Conseguí un nuevo trabajo en unas pocas semanas y trabajé duro para progresar en mi carrera. Por primera vez en meses, tenía dinero en el bolsillo y una confianza recién encontrada en mí mismo. Empecé a salir de nuevo y no tuve dificultades para atraer a las mujeres, teniendo varias aventuras divertidas, pero de corta duración. Pero luego conocí a Andrea. Es una cosa extraña, porque Andrea se parecía mucho a Lilith, en un sentido físico al menos, con el mismo cabello rojo y ojos verdes, pero su personalidad era muy diferente. Andrea era una chica alegre y de buen corazón, que nunca haría daño a una mosca. Empezamos un romance vertiginoso y nos casamos en 6 meses. 18 meses después de la repentina muerte de mi amigo, las cosas no podían ir mejor para mí. Había iniciado mi propia empresa de construcción y estaba ganando mucho dinero. Andrea y yo habíamos comprado nuestra propia casa, un coche nuevo y tenía un niño en camino. Tenía todo lo que siempre había deseado, pero, si soy honesto, no era feliz. No podía dormir por la noche, plagado de pesadillas por la muerte de Andy, viendo su cuerpo aplastado y roto más allá de toda reparación. Y Lilith, simplemente no podía sacarla de mi mente. Pensaba en ella todos los días y a menudo imaginaba que la veía, reconociendo su rostro en la calle antes de que desapareciera entre la multitud. Ni siquiera sabía si Lilith era real, pero aún así estaba obsesionado con ella, enamorado de la chica que cambió mi vida para siempre. Pero, por supuesto, no podía hablar de ello. Ya fuera que mi encuentro con Lilith fuera un recuerdo falso o no, sabía que era un secreto que nunca podría compartir. Como era de esperar, los buenos tiempos no duraron. 2 años después de mi encuentro sobrenatural y la muerte prematura de Andy, Andrea estaba embarazada de 6 meses y yo trabajaba largas horas para proveer. Era tarde un viernes por la noche y estaba conduciendo a casa desde el trabajo. Una combinación letal de trabajo duro y noches sin dormir significaba que apenas podía mantener los ojos abiertos. En mi estado exhausto,
Pasé por un semáforo en rojo. En el último momento vi el camión acercarse a toda velocidad hacia mí, pero ya era demasiado tarde. El potente vehículo me golpeó en el lado del conductor, aplastando mi pequeño coche y pulverizando mi cuerpo. Una vez que mi cerebro procesó el shock, miré hacia abajo y vi mi torso y piernas rotas, y supe de inmediato que iba a morir. Pero fue lo más extraño, porque no sentí dolor ni miedo en ese momento final. De alguna manera, sabía que este era mi destino, y mi tiempo había llegado. Y en los últimos segundos, antes de que mi cerebro muriera, la vi. Lilith estaba parada en el oscuro arcén, vigilándome con ojos llenos de pena, y me alegré de verla. Esa fue la última emoción consciente de Michael Ferguson antes de su muerte, y sabía, o más bien yo sabía, que Lilith estaba allí para aliviar mi paso. Cuando mis ojos se cerraron, tenía una sonrisa en el rostro. Y así fue el final de mi primera existencia en el reino mortal. Michael Ferguson murió a lo largo de una solitaria carretera escocesa a mediados de los 90, y muchos años después nació Omar Sánchez en Virginia Occidental. Dos personas diferentes separadas por un amplio océano, pero un alma resucitada y regresada al mundo mortal. Pero eso no es el final de mi historia. Verás, no solo recuerdo la muerte de Michael Ferguson, también recuerdo lo que sucedió después. Esta es la parte más increíble de mi relato, pero juro que es la verdad. Mi primer recuerdo después de mi muerte fue despertar en una cama suave, mi cabeza levantándose de la almohada cuando el recuerdo del accidente volvió de golpe. Estaba en pánico por un momento, pero cuando examiné mi entorno, me encontré dentro de lo que parecía ser una habitación de hotel de 5 estrellas, completa con una cama con dosel, papel pintado en capas, muebles finos e incluso un minibar, y televisión de pantalla grande. La luz del sol matutino brillaba a través de las cortinas de encaje, y una música suave y reconfortante sonaba de fondo, ayudándome a sentirme tranquilo. De repente, la música fue reemplazada por una voz masculina, desencarnada, que hablaba directamente conmigo, y lo que dijo fue esto: «Hola Michael, no te alarmes, estás en un lugar seguro, y estoy aquí para ayudarte. Bienvenido al Hotel Limbo. Por favor, siéntete cómodo y tómate tu tiempo para adaptarte a tu entorno. Cuando estés listo, por favor, pasa por la puerta a tu derecha y comenzaremos con el proceso de orientación». Me quedé atónito y confundido por las palabras, pero solo por un momento. De alguna manera, todo encajó en mi cabeza. Había visto cosas extraordinarias en la vida ese día, en mi piso, cuando ella vino a mí. ¿Era todo parte del plan? ¿Estaba destinado a morir para poder venir a este lugar, donde quiera que estuviera? No lo sabía con certeza, pero estaba desesperado por averiguarlo. Y así, me levanté de la cama. Puse los pies en la suave alfombra, mientras mis fosas nasales se llenaban con el dulce olor de las rosas, y me acerqué a la puerta esperando. Un torrente de energía pasó por mí, mientras ponía mi mano en el pomo y lo giraba. Esperaba salir a un pasillo de hotel, pero en cambio me sorprendió encontrarme mirando una lujosa oficina adornada con sillones de cuero, estanterías y un escritorio de roble sustancial. Detrás de dicho escritorio se encontraba un amable hombre mayor, de cabello blanco, vestido con un impecable traje de smoking, sonriéndome mientras sus ojos se iluminaban de anticipación. «Ah, Michael, es un placer conocerte, señor». Se levantó de su sillón y extendió la mano para que la estrechara. Lo hice y sentí un calor fluyendo a través de mí. «Por favor, siéntate». Acepté gustosamente su oferta, sentándome en un cómodo sillón de cuero frente a este hombre misterioso. Continuó sonriendo suavemente, sus cálidos ojos mirándome con simpatía mientras hablaba. «Bueno, Michael, no quiero que entres en pánico, pero me temo que tengo malas noticias para ti. No tiene sentido suavizarlo. Amigo mío, estás muerto». Me miró con cautela, como si esperara que me derrumbara o perdiera la cabeza. Creo que mi respuesta lo sorprendió mucho. «Lo sé», respondí abruptamente. «Oh, bueno, eso es bueno. Eso es muy bueno. La mayoría de los que llegan aquí no han aceptado su nueva situación. Es bueno que seas tan aceptante. Esto me ahorrará mucho tiempo». «¿Así que este es el más allá?», pregunté nervioso. «En cierto modo», respondió el hombre. «En el Hotel Limbo ayudamos a preparar a los recién fallecidos para la siguiente etapa de su viaje. Este es un lugar de transición, y siendo honesto, hay algo de burocracia que atravesar. Lo siento». Sentí un escalofrío helado, mi corazón rompiéndose porque sabía que mi momento de rendición estaba cerca.
Tartamudeé mis próximas palabras a través de los labios temblorosos, preguntando, ¿eres Dios? El anciano rió suavemente antes de responder, Dios no lo quiera, soy solo un simple servidor, un representante si quieres. No te preocupes, Michael, no estoy aquí para juzgarte, solo para ayudarte. Pero tú decides, ¿a dónde iré?, exigí, al límite de mi paciencia. Sí, respondió con menos confianza. Hay un proceso que seguir, pero realmente no hay nada de qué preocuparse. Quizás sea mejor si te lo muestro. Chasqueó los dedos e hizo que unas cortinas rojas detrás de su escritorio se abrieran, revelando una gran pantalla de televisión negra que de repente cobró vida, mostrando imágenes y maravillas más allá de mis sueños más salvajes. El primer lugar que me mostró era uno de luz, vida y felicidad. Vi campos verdes y arroyos claros bajo cielos azules y un sol brillante que iluminaba una tierra pacífica. Presencié hermosas estructuras, torres de mármol blanco y castillos con impresionantes agujas que parecían sacadas de un cuento de hadas. La tierra estaba llena de vida, los dulces cantos de los pájaros llenaban el aire, y los ciervos deambulaban majestuosamente por el campo y bosques. Las personas que vi en la pantalla eran de todas las razas y credos, vestían túnicas blancas y deambulaban por el campo, apreciando cada flor y criatura que encontraban como si sus sentidos estuvieran de alguna manera elevados. Otros trabajaban en los castillos, dedicándose a proyectos que involucraban sus pasiones, escribir, cantar y construir. Todos parecían contentos y satisfechos. La escena final era de un gran banquete celebrado en una gran sala con largas mesas llenas hasta el borde de comida y manjares de todo el mundo. Los invitados cenaban, bebían y reían alegremente mientras disfrutaban del festín y la compañía del otro. Todos estaban felices y no hubo ni una discusión. El paraíso, murmuré, mis ojos centrados en las maravillosas imágenes. Sí, es algo bastante asombroso, ¿cierto?, exclamó el hombre con una sonrisa. Se veía demasiado bueno para ser verdad, y sabía que no era hacia donde yo me dirigía. Pero hay otros lugares, ¿verdad?, murmuré. El hombre sintió como si hubiera anticipado esta pregunta. Sí, eso es cierto. Honestamente, poca gente llega al cielo la primera vez. Después de todo, no todos somos santos. El hombre rió, pero fue recibido por mi rostro de piedra, y continuó en un tono más serio. Purgatorio. Lo más probable es que vayas allí, al menos por un tiempo. Siempre hay que pagar un precio. ¿Puedo verlo?, pregunté impacientemente. Por supuesto. El anciano chasqueó los dedos de nuevo, y una serie de imágenes aparecieron en la pantalla. Vi edificios grises y feos, bajo un cielo aún más gris, mientras una lluvia fría constante caía sobre la tierra. Miles de personas infelices caminaban por una acera abarrotada, empujándose entre sí, mientras se apresuraban de un lugar a otro y se empapaban hasta los huesos. Y en los callejones fuera de las calles principales, ratas y palomas raquíticas peleaban por sobras de contenedores volcados. A continuación, vi a personas trabajando, de pie, en líneas de ensamblaje o sentadas en estrechas oficinas, con la cabeza agachada y los ojos carentes de pasión, mientras completaban trabajos tediosos sin propósito. Y finalmente observé a un hombre triste, sentado solo, frente a lo que parecía ser una comida barata de microondas, suspirando fuertemente, mientras se forzaba a comer la comida poco apetitosa. No es el lugar más agradable, pero podría ser peor, dijo el anciano con una sonrisa incómoda. Por supuesto, también pensé eso, pero no lo dije. El purgatorio parecía bastante miserable, pero en realidad no parecía muy diferente del reino mortal. Pero sabía que él no me estaba contando toda la historia. Había más por venir, y necesitaba verlo. ¿Qué pasa con el otro lugar?, dije firmemente. ¿Qué pasa con el infierno? Juraría que vi como algo del color se desvanecía del rostro arrugado del anciano, mientras su mandíbula caía y sus ojos se abrían desmesuradamente. ¿Infierno?, exclamó en shock. No deberías preocuparte por ese lugar, joven. No eres el tipo que termina allí. Quiero verlo, exigí. Creo que mi determinación lo sorprendió, mientras él, renuentemente, se sometía a mis deseos. Muy bien, Michael, te mostraré, pero te advierto que no será una vista agradable. Pensé que estaba listo para lo que vendría, pero los horrores que presencié en la pantalla estaban más allá de mis peores pesadillas. Vi una tierra muerta, envuelta en oscuridad, y un círculo de cuerpos desnudos y demacrados, sujetos con cadenas que marchaban en círculo. Todos estaban obligados a sostener pesadas rocas, y eran azotados por una bestia demoníaca que gruñía.
un monstruo de 20 pies de altura con cuernos en la cabeza y pezuñas en lugar de pies. Sus ojos ardían en un rojo ardiente, y cuando abría su terrible boca, vi que estaba llena de filas de dientes parecidos a los de un tiburón. El demonio se burlaba cruelmente mientras lanzaba su enorme látigo, las 9 colas golpeando la piel desnuda de los condenados mientras clamaban en agonía. Luego presencié una aterradora ciudad amurallada de puentes en ruinas y estructuras militares, con la albañilería asediada por fuertes lluvias y constantes rayos de un cielo oscuro sin estrellas arriba. Las calles, llenas de escombros, eran el lugar de batallas campales libradas por soldados de todas las épocas, desde legionarios romanos hasta soldados de infantería de la Primera Guerra Mundial. Se enfrentaban entre sí con hachas, espadas y bayonetas, entregándose a una sangrienta y sin sentido matanza, mientras las fuertes lluvias lavaban la sangre. Miré horrorizado mientras demonios helados, bestias tipo arpía, ascendían desde los cielos oscuros para alimentarse de los soldados heridos, cortándoles el vientre y devorando sus entrañas, mientras los hombres aún vivos se retorcían y gritaban. Finalmente, vi una playa de arenas ardientes junto a un lago de azufre y fuego. Aún más almas desnudas corrían en terror absoluto a lo largo de la playa, sus pies ardiendo mientras miraban temerosamente hacia el cielo. Sobre ellos, pronto presencié el horror del que huían. De repente, un enorme depredador ascendió desde los cielos. Un dragón negro como la noche, del tamaño de un autobús, con ojos rojos ardientes y una terrible boca que respiraba fuego, incinerando a los condenados en un infernal fuego antes de agarrar sus cuerpos quemados con sus poderosas garras, desgarrando los cuerpos carbonizados en pedazos antes de festinar con su carne aún caliente. «Dios mío», murmuré incrédulo. Mi cuerpo temblaba mientras mi cerebro procesaba las horribles imágenes que acababa de presenciar. El anciano también parecía perturbado y tal vez avergonzado mientras tartamudeaba sus siguientes palabras. «Bueno, intenté advertirte», dijo, pero luego la sonrisa volvió a su rostro, mientras agregaba, «Pero no deberías preocuparte, Michael. He leído tu expediente, y no eres el tipo que termina en el infierno. La condenación eterna es para pecadores impenitentes, tiranos, abusadores de niños y asesinos, toda esa mala calaña». Su sonrisa se ensanchó mientras intentaba tranquilizarme, pero no servía de nada. Sentí esa familiar sensación de malestar en el fondo de mi estómago y ardor en la parte posterior de mi cabeza, dándome cuenta de que aún podía experimentar la culpa incluso después de la muerte. Seguía reviviendo ese momento en mi sucio apartamento, 2 años antes cuando Lilith me mostró esas imágenes de Andy seduciendo a mi novia. Recordaba vívidamente la rabia que sentía y las palabras que había dicho. Él merece morir. Era un asesino y sin embargo, de alguna manera se lo habían perdido. De lo contrario, supuse que no estaría sentado aquí. Podría haberme callado y esperar lo mejor, pero sabía que no podía vivir por toda la eternidad con esta culpa. Abrí mis labios secos y me preparé para hablar, pero de repente la puerta de la oficina se abrió de golpe y una figura furiosa entró. Miré hacia arriba y quedé cautivado por esos ojos verdes y el cabello rojo ondulado. Mi corazón dando un vuelco al ver a mi amada, porque la mujer que irrumpió en la oficina era Lilith y estaba furiosa como el infierno. El anciano de semblante apacible reaccionó con sorpresa ante la intrusión inesperada, exclamando: «¿Qué significa esto? ¿Cómo te atreves a interrumpir mi reunión?» «Cierra la boca, viejo», gritó Lilith con furia. «Esta alma es mía». Miré el fuego en los ojos de Lilith, asombrado por su presencia mientras toda la pasión que había sentido 2 años atrás volvía de golpe. El hombre detrás del escritorio estaba desconcertado, tartamudeando su respuesta. «Me temo que debes estar equivocada. Michael aquí está siendo procesado para la vida después de la muerte. Todo muy rutinario». «Habéis vuelto a meter la pata, idiotas», exclamó Lilith con enojo. «Michael me pertenece. Se hizo un trato y se selló con sangre». Vi el shock en los ojos del hombre. Su mandíbula cayó mientras su tono y actitud cambiaban por completo. Me lanzó una mirada acusadora antes de preguntar: «¿Es esto verdad, Michael?» Me sentí avergonzado cuando mi oscuro secreto quedó finalmente expuesto. No pude responder verbalmente, así que simplemente asentí con la cabeza tímidamente mientras admitía mi culpa, evitando su mirada mientras lo hacía. «Oh», respondió él. La decepción claramente era evidente en su voz. «Bueno, señor Ferguson, me temo que no hay nada más que pueda hacer por usted». Asintió hacia Lilith,
antes de decir, puedes llevártelo. Experimenté una terrible sensación de hundimiento mientras miraba sus intensos ojos. Vamos, Michael, vámonos, exigió. Miré hacia atrás, al anciano detrás del escritorio, rogando silenciosamente por su apoyo, pero me dio la espalda, su silla ahora enfrentada a la pared lejana. Resignado a mi destino, me puse de pie sobre mis piernas temblorosas y seguí a Lilith hacia la puerta. Era la misma entrada por la que había entrado, pero de alguna manera sabía que no nos llevaría de vuelta a la lujosa habitación del hotel. Lilith puso su delgada mano en el picaporte, abriéndolo para revelar mi propio infierno personal. Permanecía en el umbral, en un silencio atónito, apenas creyendo lo que veía. Era una réplica exacta de mi destartalado y sucio apartamento de hace 2 años, hasta las botellas de vodka vacías y el sofá manchado. Horrorizado me di cuenta de que estaba siendo devuelto al punto más bajo de mi vida, justo cuando estaba al borde del suicidio, y justo antes de que Lilith viniera a mí. Miré a Lilith, tenía lágrimas en los ojos mientras le suplicaba por su misericordia. Por favor, no me hagas volver allí. Juraría que vi algo de simpatía en sus ojos, aunque su voz no titubeó cuando respondió firmemente. Debes hacerlo, no hay elección. Pero luego hizo algo inesperado, extendiendo su mano para tomar la mía. Está bien, estaré contigo. Sentí un calor recorrerme y saqué fuerzas de la suya, dando un paso adelante y entrando en la réplica infernal de mi antiguo hogar. Pero, tan pronto como estuvimos dentro, la puerta se cerró de golpe detrás de nosotros, y me di cuenta de que estaba atrapado. Entré en pánico en los primeros momentos. Lily retrocedió, mientras yo destrozaba el pequeño apartamento, buscando desesperadamente una salida. La puerta principal estaba firmemente cerrada con llave, y todas las ventanas estaban tapiadas. La única luz provenía de lámparas eléctricas tenues que nunca se podían apagar. Golpeé mis puños contra las paredes y la puerta, intentando en vano escapar hasta que finalmente me agoté, colapsando en el incómodo sofá y llorando de frustración y enojo. Lilith se sentó a mi lado, poniendo su mano en mi hombro. «Necesitas adaptarte, Michael. Este es tu hogar ahora», dijo suavemente. Reaccioné con ira, apartando su mano de un manotazo y gritándole en la cara: «Perra, me engañaste. Es tu culpa que haya terminado en este agujero del infierno». Lilith me miró con una mirada que instantáneamente me hizo lamentar mi arrebato, y cuando habló de nuevo, sus palabras fueron duras y directas. «No te engañes a ti mismo, Michael. Te dije que habría un precio que pagar. No te obligué a hacer lo que hiciste». Mi cabeza cayó y mi corazón se hundió porque sabía que Lilith tenía razón. Las palabras que había dicho hace 2 años seguían repitiéndose en mi cabeza. Él merece morir. Un silencio difícil siguió antes de que fuéramos interrumpidos por un repentino golpe fuerte en la puerta principal. Di un salto de sorpresa, pero Lilith no parpadeó. Claramente esperaba a este visitante. «Tienes que abrir, Michael», dijo solemnemente, mientras los golpes aumentaban de volumen. Con considerable reticencia, me levanté del sofá, mirando hacia atrás a Lilith momentáneamente antes de caminar lentamente hacia la puerta principal. Un terrible presentimiento de perdición crecía dentro de mí mientras extendía la mano hacia el pomo de la puerta. La puerta, que ahora estaba desbloqueada, se abrió para revelar lo que parecía el interior de un ascensor, pero quedé sacudido hasta lo más profundo cuando vi la figura parada al otro lado. Era Andy, mi antiguo mejor amigo, a quien efectivamente había asesinado 2 años antes. O tal vez era una entidad demoníaca que había tomado la forma de mi difunto amigo. En cualquier caso, la vista de él me heló hasta los huesos, cuando vi la sangre seca en su frente, la sonrisa cruel en sus labios y un odio ardiente en sus ojos. Cuando habló, no fue la voz de Andy, ya que el tono era profundo e inhumano. «Hola, amigo. ¿Te acuerdas de mí? Es hora de pagar, bastardo». Apretó los puños y dio un paso adelante amenazadoramente. Retrocedí, levantando las manos en defensa mientras suplicaba por clemencia. El primer golpe me golpeó como una tonelada de ladrillos, derribándome al suelo. No se detuvo antes de golpearme una y otra vez, primero con puñetazos y luego con fuertes patadas de sus pesadas botas de trabajo. Grité de dolor y terror mientras el violento ataque de Andy continuaba sin cesar. A mitad de camino, levanté la vista con sangre en los ojos y vi a Lilith parada en la puerta de la sala de estar, observando cómo se desarrollaba el violento ataque contra mí. Había tristeza en sus ojos mientras observaba, pero no hizo ningún esfuerzo por intervenir o detener el ataque. Sentí que perdía el conocimiento mientras el dolor me abrumaba,
y pensé que Andy me golpearía hasta matarme. Pero detuvo su ataque abruptamente, alejándose de mi cuerpo ensangrentado, mientras se reía sadísticamente y decía: «Hasta luego, amigo. Nos vemos pronto». Lilith se acercó a mi lado tan pronto como se cerró la puerta principal, ayudándome a ponerme de pie y guiándome hacia el dormitorio, donde me acostó suavemente en el colchón. Hablaba en un tono suave y calmado, sosteniendo mi mano mientras susurraba: «Todo va a estar bien, Michael. Vas a estar bien». Se acostó conmigo en la cama, sosteniendo mi cuerpo roto mientras me consolaba, y de alguna manera debe haber usado sus poderes para curar mis heridas, porque todas mis cortaduras, huesos rotos y contusiones desaparecieron en unas pocas horas. Sentí alivio y gratitud, mirando los profundos ojos de Lilith y experimentando una oleada de emociones. Instintivamente me incliné hacia adelante con la intención de besarla, pero Lilith retrocedió para evitarlo. Me sentí avergonzado, sin saber qué decir o hacer, pero luego hubo otro ominoso golpe en la puerta, y mi corazón se heló de terror, porque sabía lo que significaba esto. Andy, o lo que sea que hubiera poseído su cuerpo, había vuelto para dar otra paliza salvaje. Y así, ese se convirtió en el patrón durante no sé cuánto tiempo, mientras Andy me golpeaba salvajemente y Lilith me cuidaba hasta que volvía a estar sano, solo para que toda la rutina infernal se repitiera una y otra vez. No me malinterpretes, no me sometí mansamente a mi tormento. En varias ocasiones intenté resistirme, solo para ser fácilmente dominado por la criatura que había tomado la forma de mi amigo. Una vez logré pasar a través de la puerta y hacia el ascensor que había transportado a la bestia, solo para descubrir que no había botones adentro para operar el ascensor. Y por supuesto, Andy me sacó a patadas y gritos antes de propinarme otra paliza salvaje. Lilith no siempre estaba presente para presenciar los asaltos, pero siempre llegaba después para sanar mis heridas, materializándose de la nada por algún tipo de magia oscura. Durante este tiempo, mis sentimientos por ella crecieron, ya que ella ofrecía el único destello de esperanza que tenía en este infierno de mi propia creación. Cuando ella me abrazaba, me sentía cálido y seguro, al menos por un tiempo. Solo para ser claro, nuestra relación permaneció esencialmente platónica. No tenía ningún deseo sexual en ese lugar. Sin embargo, ella se convirtió en todo mi mundo durante ese tiempo terrible. En una ocasión, después de una paliza particularmente salvaje, le hice la pregunta que había estado rondando en mi mente durante tanto tiempo. «¿Por qué?», pregunté débilmente. «¿Por qué me trajiste aquí? ¿Y por qué haces esto?». Había una horrible tristeza en sus ojos verdes, y siguió una pausa larga antes de que finalmente respondiera. «Estoy atrapada aquí, igual que tú. El demonio que te golpea capturó mi alma hace mucho tiempo. Me obliga a actuar como su sirena y a atraer a otros, como tú. Juntos engañamos a desafortunados en estos malditos pactos de sangre para que él pueda atormentarlos por toda la eternidad». Sollozó suavemente antes de continuar. «Me odio por lo que he hecho. Si pudiera volver atrás, nunca te habría elegido a ti, Michael. Lo siento mucho». Asentí con la cabeza al escuchar sus palabras. Honestamente, esto era más o menos lo que había sospechado, así que no me sorprendió. «Está bien», finalmente respondí. «No es tu culpa. Ambos hemos hecho cosas malas y no podemos cambiar el pasado». Suspiré profundamente antes de terminar mi frase. Solo desearía que hubiera una salida para nosotros. Los ojos de Lilith se iluminaron antes de responder. «Quizá la haya, al menos para uno de nosotros». Fruncí el ceño, sin entender sus palabras crípticas. «¿Qué quieres decir?». «Espera y verás», respondió Lilith con un guiño y una sonrisa. Y así lo hice. No sabía cuánto tiempo estuve atrapado en ese infierno, ni cuántas veces me golpearon, pero recuerdo vívidamente el día en que todo cambió. Abrí la puerta como de costumbre. Mi cuerpo temblaba al ver a Andy, marchándose a mí, sus puños apretados y los ojos llenos de alegría sádica, mientras se preparaba para lanzar su último ataque. No supliqué clemencia, ni intenté defenderme, sabiendo que ambos serían inútiles. En cambio, cerré los ojos y me preparé para lo inevitable. Pero de repente, hubo un grito fuerte desde atrás, en una voz que conocía demasiado bien. «Déjalo», gritó Lilith, «ya es suficiente». La expresión en el rostro de Andy fue inicialmente de shock, pero de esto pronto se convirtió en furia, cuando sus ojos ardieron y escupió sus palabras enojadas. «Maldita seas, Lilith, ¿cómo te atreves a desafiarme? Apártate de mi camino». Lilith respondió con desafío, avanzando y pasando por delante de mí, colocándose entre mí y mi atacante demoníaco. «No», dijo firmemente, «ya no voy a hacer esto». Observé impotente mientras el demonio gritaba con furia y atacaba.
balanceando su puño al golpear a Lilith, pero ella respondió de igual manera, parando su golpe y empujándolo con todas sus fuerzas. Andy fue tomado por sorpresa, arrojado hacia atrás dentro del elevador abierto, su cuerpo estrellándose pesadamente contra el frío acero. Lilith avanzó furiosa, extendiendo la mano para cerrar la puerta de un golpe, pero el demonio que se hacía pasar por Andy gritó sus palabras de despedida, diciendo: «Maldita seas, vas a pagar por esto». Y luego, ella cerró la puerta, atrapándolo del otro lado. Lilith me miró de reojo, su expresión aún mostraba una desafiante bravura después de haberse enfrentado finalmente a su malévolo amo, pero sentí un escalofrío cuando recordé la amenaza final del demonio. «Dios mío, ¿qué has hecho?», murmuré temeroso, y los ojos de Lilith se llenaron de un terror puro. Lilith me dejó poco después, y pasó un tiempo antes de volver a verla, dejándome solo en mi prisión y haciendo que imaginara todas las terribles cosas que podrían haberle sucedido. Luego, un día me desperté para encontrarla sentada al final de mi cama, observándome mientras dormía. No pude contener mi alivio y emoción al volver a verla y la abracé con pasión, pero cuando vi el rostro de Lilith, me di cuenta de que algo estaba mal. Se veía agotada y exhausta, como si el fuego dentro de sus ojos se hubiera apagado. «¿Qué pasó? ¿Qué te hizo ese bastardo?», pregunté preocupado. Ella negó con la cabeza antes de responder. «No importa, lo importante es que estás saliendo de aquí». «¿Qué quieres decir?», exclamé confundido. «Estás saliendo por una tecnicidad», respondió. «Parece que no te informé de los términos y condiciones cuando hicimos nuestro trato. Te sorprenderías de toda la burocracia en la vida después de la muerte». Sonrió débilmente antes de continuar. «De todos modos, lo importante es que estás teniendo una segunda oportunidad, una vida completamente nuevo, y no recordarás ninguna de estas pesadillas». No podía creer lo que estaba escuchando, ni lo entendía. «Pero, ¿y tú?», exclamé en pánico. «¿No vienes conmigo?». Ella evitó mi mirada, apartándome mientras respondía: «No puedo, mi trato aún está vigente, y hay un precio que pagar». Sacudí la cabeza desafiante, diciendo: «No me iré sin ti». «Debes hacerlo», respondió Lilith mientras tomaba mi mano y me miraba profundamente a los ojos. «Nunca te olvidaré, Michael». Se acercó para besarme y sentí una oleada recorrerme cuando sus labios tocaron los míos. Una electricidad que despertó algo enterrado profundamente en mí. Pero cuando se retiró, de repente me sentí mareado, perdiendo rápidamente el conocimiento, mientras todo empezaba a volverse negro. Y lo último que vi antes de que la oscuridad me consumiera fue el rostro de Lilith, una suave sonrisa en sus labios y una lágrima en su ojo mientras me veía partir. Y así es mi historia, la de mi primera vida, muerte y estancia temporal en un reino infernal. Michael Ferguson murió en Escocia en un accidente automovilístico en 1995. Pude confirmarlo a partir de informes de noticias archivadas de esa época. Dejó atrás a su viuda Andrea, y el hijo que nunca conoció nació 3 meses después de su muerte. Así es, tengo un hijo que es mayor que yo, Mike Ferguson Jr. Encontré su perfil en Facebook y sentí como si alguien hubiera caminado sobre mi tumba cuando vi su fotografía. Pensé en contactarlo, pero ¿qué demonios le diría? ¿Cómo podría explicarle algo de todo esto? Entonces, Michael Ferguson murió en 1995 y Omar Sánchez nació en 2007. Eso significa que mi alma pasó 12 años siendo atormentada en ese reino infernal antes de que Lilith me liberara. Si ella no lo hubiera hecho, todavía estaría allí ahora, pero en cambio estoy viviendo la vida de un adolescente de preparatoria en los Estados Unidos. Y si no fuera por mi lesión en la cabeza, no recordaría nada de esto, y probablemente sería más feliz por ello. Pero el secreto ya salió a la luz, y nunca podré volver a esa feliz ignorancia. No puedo dejar de pensar en Lilith y en el sacrificio que hizo para salvarme. Sé que ella está sufriendo al otro lado, atormentada por ese vil demonio mientras la castiga por la traición. Sin embargo, no puedo aceptar esto. A pesar de todo, todavía me importa profundamente Lilith, y no descansaré hasta que la rescate. No sé cómo lograré esto, al menos aún no. Ya he muerto una vez, y no tengo prisa por hacerlo de nuevo. Además, no hay garantía de que regrese al mismo lugar. Tal es la naturaleza desorganizada de la vida después de la muerte, y la confusa burocracia. Pero tengo que hacer algo. Hablaré con sacerdotes, místicos, mediums, demonólogos e investigadores paranormales, cualquiera que pueda tener un medio para comunicarse con el otro lado. No me importa si me lleva el resto de la vida natural de Omar, pero de alguna forma encontraré una manera. Voy a salvarte, Lilith, y estaremos juntos por toda la eternidad. Este es nuestro destino.
y nunca dejaré de luchar por ti. Bueno, hasta aquí llegamos por hoy. Si el video te gustó, no olvides darle me gusta y darle a la campanita para activar las notificaciones. Yo soy Mishasho, nos vemos. Moon hides behind the clouds, casting an eerie glow. Footsteps echo in the silence, sending shivers down your spine. Every breath is a battle, fear gripping at your soul. In this haunted labyrinth where nightmares take control. To the nightmare.